tienen lugares donde venden y los venden en la calle. Bueno, ahí claramente hay un tema que es el control de la inflación, claramente también está el tema de los subsidios en el medio de esta discusión por controlar la inflación y hay una puja política y económica con la Ciudad de Buenos Aires, por eso quiero aprovechar también que está Vidal. Hoy tuvo un nuevo capítulo, más allá de las reuniones que han tenido las partes, con también la noticia respecto de que la Corte Suprema de Justicia convocó tanto a Guado de Pedro como a Larreta para discutir el otro tema de litigio que es la coparticipación y la quita de fondos a la ciudad. Ahí también hay un nudo, ¿no?, a resolver que tiene un basamento económico y también una conflictividad política claramente entre el gobierno nacional y la ciudad. Sí, la primera cuestión es uno elige cuando gobierna qué hace, si confronta y le echa la culpa a otro de lo que pasa o si da respuestas concretas. Cuando nosotros nos tocó gobernar la provincia de Buenos Aires, después de 40 años de reclamo pusimos el boleto estudiantil y 700.000 chicos pudieron ir a la universidad pública. El gobierno nacional lo que está haciendo es buscando a alguien que achique su déficit en función del acuerdo con el fondo y arranca por los que piensan distinto. De la misma manera que quiso resolver un problema de seguridad que Axel Kicillof no sabía resolver, que era una rebelión policial que nosotros no tuvimos en 4 años, sacándole plata a la ciudad. Ahora, tarde o temprano el kirchnerismo va a castigar a todos los argentinos, pero empieza por los que piensan distinto. Y detrás de Horacio Rodríguez Larreta, de mi caso, de todos los que integran el gobierno de la ciudad, hay bonaerenses y porteños, laburantes y estudiantes que se levantan todos los días a tomar el colectivo. Y ellos van a ser la víctima de este desacuerdo. Entonces, como fueron las víctimas, también los bonaerenses que venían a trabajar y los porteños que vivían en la ciudad, de la reducción de obras que hubo que hacer y de servicios que la ciudad prestaba a partir de que le quitaron 75.000 millones de pesos de un día para el otro. Eso fue en el Congreso, ¿no? Y eso, exactamente. Y primero un decreto del presidente del que le avisó 30 segundos antes de anunciarlo. Entonces, queremos discutir la equidad y el federalismo, a mí me parece bárbaro. Discutamos todo. Discutamos la coparticipación, discutamos la distribución de los recursos discrecionales, discutamos el presupuesto de obras, discutamos todo a ver si de verdad somos o no somos federales y si de verdad la Ciudad de Buenos Aires es la que se lleva la mayor parte o la provincia de Buenos Aires, pero pongamos las cosas seriamente sobre la mesa y no utilicemos el problema económico que tiene el gobierno para hacer política y de la peor. Claro, bueno, ahí es cierto, porque cuando vino el conflicto con la policía en provincia de Buenos Aires, la decisión fue rápidamente ir por ese punto 8, si no me equivoco, de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, que era también una manera de redireccionarle o de aliviarle a Kicillof en un contexto electoral. Yo digo, vos recién decías, bueno, cuando gobierna alguien de otro signo político, también hay una cuestión respecto del electorado, de la propia ciudadanía porteña, ¿no es cierto?, que saben que es refractaria quizá a votar al kirchnerismo o a las alternativas peronistas, y ahí hay siempre como una suerte de castigo contra el porteño, ¿no? Veámoslo, no hace falta solo verlo en los porteños, veámoslo en Corrientes, también. que está perdiendo miles y miles de hectáreas productivas y mientras el Ministerio de Medio Ambiente le echa la culpa a los productores. Veámoslo en Mendoza, donde se retrasaron obras importantísimas que tenían que ver con el acceso al agua de esa provincia. No lo veamos solamente en términos de la ciudad de Buenos Aires. Y además esto no puede convertirse en una pelea entre provincias, sino que lo que tenemos que ver también es cuánto de la coparticipación primaria, que es la primera recaudación de recursos, se está quedando la nación. Porque nuestro gobierno, durante el gobierno de Mauricio Macri, se le devolvió plata a las provincias y de manera automática, no discrecional. Porque el fondo del conurbano que nosotros recuperamos hacía que era de una vez y para siempre. Axel Kicillof no se lo tiene que volver a pedir a Alberto Fernández ni a ningún otro presidente nunca más, ni nadie que gobierna la provincia. Ahora, con los fondos discrecionales es cuando someten con látigo y billetera. Bueno, justamente, ni bien asumió Mauricio Macri, hubo un fallo de la Corte, ¿no es cierto?, para restituir fondos a 2 provincias que estaban en litigio. Y me pregunto, bueno, ahora hay una reunión, una suerte de conciliación, ¿no es cierto?, al que llama la Corte entre Guado de Pedro, en representación del Gobierno Nacional, el Ministro de Interior, y el propio Rodríguez Larreta. En el caso de los subsidios al transporte, ¿vos crees que podría judicializarse o va a haber una instancia ya previa, digamos, en la que pueda haber algún tipo de acuerdo, de consenso? Yo creo que estas cosas se deben resolver por el diálogo, pero si no hay, para el kirchnerismo el diálogo no es escucha, para el kirchnerismo el diálogo no es renunciar a parte de lo que uno propone, para el kirchnerismo el diálogo es sometimiento. Si eso es lo que significa el diálogo para el gobierno en este tema, y probablemente se termine en una instancia judicial.
Sí, bueno, cuando se termina una instancia judicial es una suerte de fracaso, ¿no? También de la política de no poder resolver por consenso, ¿no? Sobre todo en un contexto tan complicado. Quería compartir y pedirles alguna perspectiva, ¿no? Porque hoy no es una imagen que haya tomado alguien desde un celular y de pronto, bueno, se difundió. El propio gobierno difundió esta imagen, quizá porque le parecía, bueno, un momento de distensión propio de la actividad presidencial en un contexto pero tan complicado de la Argentina. Realmente, el presidente fue a la costa y decidió ponerse a atajar penales y a patearle penales a los jóvenes que estaban allí. Este era el momento, estaba Victoria Tolosa Paz, que un poco hacía ahí de árbitra, cuando el presidente jugaba a la pelota y bueno, le hacían este gol. No sé, ¿a ustedes qué les sugiere ver al presidente? ¿A vos, María Eugenia? Yo creo que todos los políticos hemos pasado por algún momento de distensión con la gente, pero este no es momento para la banalidad, ni para nada que sea superficial. Hay mucho sufrimiento en la Argentina. La mayoría de los argentinos, más allá de que esta ha sido una buena temporada turística, no han podido irse de vacaciones. Hay un 40% de pobreza. Hay, como decían recién, una proyección de 60% de inflación. Hay más de un millón de argentinos que buscan trabajo y la mitad son jóvenes. Tenemos 500.000 chicos reconocidos oficialmente que dejaron la escuela pública por la pandemia. Y Corrientes incendiándose y otros incendios. Entonces, hay momentos y momentos. Momentos donde estas actividades que no tienen nada de malo se pueden compartir y otros donde no hay lugar para esto. Y creo que este es un momento donde no hay lugar para esto. Sí, bueno, incluso en el último acto público que hizo el presidente antes de esto, habló del tema educativo, ¿no? En un acto en Tecnópolis, diciéndole a los chicos, bueno, ya es hora de ir sin las caras tapadas, a estudiar, pero ahí aparece una contradicción muy flagrante que ustedes la marcaron en la campaña electoral, ¿no? Que fue un poco también lo que movilizó a muchas familias, sobre todo a las más humildes, a reclamarle al gobierno votándole en contra, que ese no era el camino, ¿no? Porque esos chicos que quedaron fuera del sistema educativo, es muy difícil después que recuperen, las familias se desordenan. La verdad que lo que ha pasado con la educación y la perspectiva futura del tema educativo es muy doloroso. Varios de nuestros diputados, incluyéndome, estamos presentando una serie de proyectos. Diego Santilli dice que va a presentar un proyecto vinculado a la revinculación de estos 500.000 chicos. En mi caso estoy presentando un proyecto de obligatoriedad, ya no de 180, sino de 190 días por esta situación, porque necesitamos más días de clase y necesitamos programas en todo el país como el que tiene la Ciudad de Buenos Aires, donde la escuela está abierta el sábado, donde la escuela está abierta en vacaciones para acompañar a esos chicos que se quedaron afuera y para irlos a buscar. Hay un proyecto para hacer obligatorias las evaluaciones, aprender, que el ministro de Educación decidió postergar discrecionalmente. Nosotros queremos que eso sea obligatorio porque si no medimos, no sabemos dónde tenemos que hacer énfasis y dónde tenemos que mejorar. Hay otro proyecto de Maximiliano Ferraro también vinculado a esto, otro de reforma de la escuela secundaria. Es decir, nuestro bloque, nuestro interbloque va a poner prioridad en la emergencia educativa y en la educación. De hecho, mi primer proyecto tiene que ver con eso, con prácticas laborales en el secundario para que los chicos, que son los principales damnificados de la desocupación, encuentren su primer trabajo. Este tiene que ser el centro de la discusión pública, ¿no? Sí, que es un poco la agenda de la gente también, totalmente, ¿no? Totalmente. Y de todos los niveles sociales, sobre todo de aquellos más humildes que tienen más dificultades para el acceso a una educación de calidad. O sea, sin duda. Bueno, hablando de educación, yo sé que Javier tiene algunas imágenes que todavía no se han visto de lo que pasaba en una universidad, que es la Universidad de Periodismo de La Plata, ¿no es cierto? Que forma comunicadores además. Bueno, ¿y qué sucedía allí, Javier? Bueno, ahí estamos viendo un nuevo video, Débora. ¿Eso querés, Lola? Mira, escuchá el sonido. Buenísimo, que todo periodismo se entere de lo violentos que son. Eso es. Dale, tirame, flaco. ¿Esos son tus compañeros, Guada Miguel? ¿Estos son tus compañeros? ¿Están veniendo a cagarnos a trompadas? Cagame a trompadas. No te voy a cagar a trompadas, Pegame vos, estúpida, no te voy a pegar, no te voy a pegar. Esto es militar para la nueva generación. Esto es militar para vos, Sofía, no sos una mierda, vení acá, es nuestro lugar y lo compañeros sabés. No es tu lugar Lola, es el lugar de la primera persona que llega. Bueno, esto es la Facultad de Periodismo de La Plata, ¿no es cierto? Sí. Que dirige Florencia Saintout. Este es el edificio Néstor Carlos Kirchner. Curioso, ¿no? Que la Universidad de Periodismo lleve el nombre de Néstor Kirchner. Bueno,
La cuestión es que este video que acabamos de ver, Débora, es nuevo, no se había viralizado como el anterior. En el anterior, en el que estamos viendo ahora, que se tiraban las se tiraron de mesitas, qué sé todo, yo. sillas, mesas, corridas, patadas, hubo de todo. Bueno, ahora acabamos de ver una pelea directamente entre dos alumnas. ¿Son facciones dentro del kirchnerismo, digamos, dos facciones distintas del centro de estudiantes? Una es la agrupación La Walsh, que responde directamente a Victoria Tolosa Paz. Y la otra es la agrupación La Nueva Generación, que responde a Florencia Santut. Florencia Santut es la ex decana de esta facultad. Es curioso también, párrafo aparte. Claro, en Débora, la época de Saint-Out fue cuando se condecoró a la libertad de expresión a Hugo Chávez y al propio Néstor Kirchner. Exactamente, sí. Le dieron ese premio cuando Saint-Out era decana de esa facultad. Actualmente es presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Sigue teniendo un cargo público. Bueno, la cuestión es que las autoridades de la facultad todavía no sancionaron a los alumnos ante estas imágenes y empiezan a viralizarse videos, y la cuestión es que en las redes sociales ambas agrupaciones se están desafiando nuevos enfrentamientos. Claro, acá me parece que el punto es la violencia, ¿no? Y ahí les pido a María Eugenia Vidal y a Juan Manuel López, la violencia como modo digamos, de construcción política, la violencia como modo de dirimir los conflictos en la Argentina, la violencia que se irradia muchas veces desde el poder hacia abajo. Entonces, cuando la cúspide de la pirámide tiene peleas y confrontaciones violentas, lo vemos entre la presidenta y los funcionarios del gabinete, entre el presidente y la vicepresidenta, después en las bases pasa esto y termina irradiándose a toda la sociedad. Digo, es peligroso. Un poco lo asocio también a las esvásticas que aparecieron en la ciudad. Digo, hay que ponerle ahí una lupa, ¿no?, al tema de la violencia. Sí, sin duda. Hubiera sido bueno que, dado que son dos agrupaciones que tienen una referencia política clara, estas dos dirigentes salieran a repudiarlo, ¿no? Porque, como vos bien decías, esto tiene mucho más impacto cuando se genera en el máximo nivel de responsabilidad. Entonces yo espero que en cuanto antes, tanto Florencia Saintut como Victoria Tolosa Paz repudien este nivel de violencia y de agresión y digan públicamente que este no es el camino. Es así porque cuando la violencia se habilita, la habilitas para todos. El kirchnerismo habilitó la violencia cuando empezó a gobernar, lo profundizó en el conflicto del campo en el año 2008, habilitándola cada vez más, creyendo que esa violencia era contra el enemigo, porque además señalaban un enemigo. Pero en los procesos de descomposición, en los finales de ciclo, como el que creo que estamos viviendo, la violencia ya es entre tus compañeros. Por eso es importante vivir en democracia con reglas. O sea, en libertad pero con reglas, en libertad pero con respeto, en libertad pero con Estado de Derecho, en libertad con justicia independiente. Nosotros muchas veces somos señalados por el kirchnerismo por marcar estas cosas de la democracia. Como que es un pensamiento, no sé, elitista, la forma de la democracia que proponemos. No, la forma de la democracia que te permite el desarrollo, que te permite vivir en paz y que te permite, incluso cuando tenés diferencias hacia adentro, tramitarlas de una manera que sea justa, que sea pacífica y que no te haga daño. Claro, hablando de diferencias hacia adentro, ¿no? Creo que lo vamos a ver en el Congreso claramente cuando llegue el proyecto. Hoy ya confirmaron que va a ser en los primeros días de marzo el envío del proyecto de acuerdo con el FMI, Rubén, y el contenido del mismo, ¿no?, que dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, va a mandar con cierto nivel de detalle. Bueno, y ahí hay que ver, ¿no? El gobierno va a mandar el proyecto, sí, hoy por lo menos en la Casa Rosada se confirmaba que lo van a mandar el 2 de marzo, sí. De alguna manera ratificando algo que nosotros pensábamos. Alberto Fernández, en medio de el conflicto que tiene adentro del Frente de Todos con el tema de la negociación con el fondo, tenía que dar de alguna forma una señal de fuerza frente a esto, porque también se le están pidiendo desde afuera. Va a ser un gran anuncio el 1 de marzo cuando abra las sesiones el periodo de sesiones ordinarias, y el 2 de marzo enviará, por lo menos eso es el esfuerzo que están haciendo, enviará el proyecto que ingresará por diputados. Lo hace en una situación muy complicada, esto ya lo sabemos, lo hace con el kirchnerismo diciéndole: juntá los votos en diputados y después mandarlo al Senado. Es decir, es prácticamente lo mismo que lo que le hubiera dicho la oposición, ¿no? Juntado con una ley oficial. Sí, bueno, que en realidad fue Cristina la que le dijo eso a través de Mayans. Lo mandó a José Mayans, porque Cristina de este tema no habla, lo mandó a José Mayans a comunicarle a Alberto Fernández que tiene que juntar los votos. La oposición parece que lo va a ayudar. En el medio después tenemos todo, Débora, digamos, tenemos todas las dudas sobre qué es lo que va a contener finalmente el acuerdo. Hay algunas líneas que más o menos se piensa que van a estar, pero qué es lo que va a contener finalmente, es decir, cuáles son las proyecciones, cuáles son los
compromisos de crecimiento, qué es lo que el fondo cree que Argentina va a crecer, no solo en el 2022, sino en el 2023. Ojo que ahí creo que hay un dolor de cabeza ya. Sí, yo creo que el próximo gobierno va a tener que renegociar claramente, por lo menos por lo que se conoció cuando Guzmán dio esa conferencia de prensa, ¿no? Respecto de los vencimientos que habría en el 23. Y sin ningún lugar a dudas. ¿Y cuáles son las condiciones, y con eso termino, cuáles son las condiciones políticas en las que el gobierno va a llevar adelante este acuerdo? Yo te digo, no estoy exagerando. Y de hecho hay algunas notas que han llevado hasta este análisis directamente en los últimos días. Hoy el mercado, acá y en Wall Street, y la mayor parte de los economistas ya no están planteando si va a haber acuerdo con el fondo o no. Lo dan por descontado. No están planteando si va a haber votos para aprobarlo o no, porque más o menos de alguna manera el gobierno lo va a hacer. Lo que están planteando es casi una cuestión de lotería de cuándo el gobierno va a incumplir el acuerdo. Claro. ¿Cómo va a ser para pasar a partir ¿Cuál de las revisiones trimestrales va a ser la que no se Bueno, pase, las apuestas están más fuertes ya cuando termine el primer trimestre del año que viene. Pero te digo, estos son los términos políticos y de consenso en los que Alberto está negociando. Bueno, vamos a aprovechar que están dos legisladores aquí, ¿no? Vidal, ustedes ni bien conozcan el contenido del proyecto, eventualmente acompañan. Primero quiero llamar la atención sobre algo, ¿no? Esta es otra muestra más de la manera improvisada en que el gobierno maneja todo. El 2 de marzo, de acuerdo a lo que dijo Rubén, son 20 días antes de la fecha en que la Argentina puede entrar en default con el fondo. Sí. 20 días antes, considerando que el fondo va a necesitar por lo menos un tiempo, ¿no? Para aprobarlo finalmente después, y el Congreso necesita no menos de 2 semanas en un trámite express, cuando de esto se sabía hace 25 meses que tenía que ser resuelto. Entonces, postergaron porque claramente no tenían un acuerdo interno y llegaron a este final, que va a ser un final, por supuesto, muy complejo, tanto para el oficialismo como para la oposición, pero sobre todo para la gente, que siente angustia e incertidumbre porque no hay rumbo, porque no hay plan y porque ni siquiera se sabe de qué se trata este acuerdo. El oficialismo, la oposición en relación a esto va a hacer lo que ya dijo, que es ser muy responsable. ¿Qué significa ser responsable? Primero, tratar de ayudar a que la Argentina no entre en default, porque el default es más sufrimiento, más angustia y más daño a los argentinos. En segundo lugar, no va a votar ningún aumento de impuestos, porque es un compromiso electoral que hemos tomado. Y en tercer lugar, va a definir su estrategia parlamentaria de manera conjunta cuando veamos el contenido del acuerdo, que lamentablemente escucho que es el 2 de marzo, cuando el Congreso fue llamado a funcionar en sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero. Es decir, que tanto Juan Manuel como yo, como todos los bloques de la oposición, estamos en el Congreso esperando que el gobierno venga, que el ministro de Economía venga y que le explique no solo a los diputados o senadores, sino sobre todo a los argentinos de qué se trata este acuerdo. Bueno, vos dijiste algo interesante, dijiste hace 25 meses que digamos que el ministro tenía la posibilidad de negociar durante la pandemia, quizá había un contexto más favorable, ahora tenemos un contexto de suba de tasas, de inflación en muchos lugares del mundo. Da la sensación de que la falta de acuerdo político fue lo que hizo que se fuera dilatando la posibilidad de llegar a un entendimiento y que fue en detrimento de los intereses de la Argentina, porque por lo menos lo poco que ya dio a conocer el ministro Guzmán de reducción gradual del déficit fiscal, y es un ajuste que va a ser para la gente, ¿no? Porque de eso se trata, porque en definitiva el acuerdo con el fondo, los números, los votos, cuántos diputados, cuántos senadores, a lo mejor a la agenda de la gente de a pie en su vida cotidiana no le cambia nada, pero sí el contenido del ajuste que va a llegar al Congreso, ¿no? Sí, y también digámosle la verdad a la gente, sin acuerdo con el fondo, el default nos lleva a una situación de mucho más sufrimiento y daño, pero con acuerdo con el fondo, los problemas estructurales de la Argentina no se resuelven, porque en todas las condiciones, por las menos las que dejaron trascender hasta ahora, se sigue convalidando el cepo, se sigue convalidando la política impositiva, se siguen convalidando las restricciones a las importaciones y las exportaciones, y todo eso frena el crecimiento de la Argentina. ¿Ustedes van a tomar esa misma decisión, digamos, respecto de acompañar o no el proyecto? Por supuesto, lo vamos a analizar en el Congreso, donde corresponde, o por lo menos donde manda la ley que votamos hace 2 años. Lo vamos a analizar con responsabilidad y no se trata de ayudar o no al gobierno. Creo que María Eugenia lo dijo muy bien. Se trata de ayudar o no a la Argentina a evitarle los traumas que implica un gobierno irresponsable que nos lleva al límite de la fecha, como fue al límite de la fecha, el mismo día que había un vencimiento, el mismo día que podíamos entrar en default. Entrar en default
Digo, yo no lo quiero simplificar y la Argentina no ha pasado por esa situación con un organismo multilateral, ha pasado por un default con tenedores privados y fue muy traumático. Muchos nos acordamos del 2001, de una oposición o de un congreso, mejor dicho, aplaudiendo un default. No nos queremos imaginar cómo es pasar por un default con un organismo multilateral. Es seguramente y muy rápido incrementar todos los problemas que ya tiene la Argentina. Por eso, eso es lo que queremos evitar, pero teniendo en cuenta que ellos negocian el acuerdo, porque ellos gobiernan, ellos fueron votados y que ellos tienen que cumplir ese acuerdo que ellos mismos negociarán y que tendrán la suerte o no de que prospere en el Congreso. Ahora, da la sensación, María Eugenia, haciéndole una lectura política, ¿no?, que el desacuerdo de Cristina Kirchner no es con el acuerdo, con el fondo en sí, sino con el contenido del mismo, que es el ajuste, y que el ajuste es inversamente proporcional a sus posibilidades de rédito electoral en el 23. Creo que lo transparentó bien Vallejo cuando decía el ajuste nos lleva a perder la elección del 23, y Cristina lo sabe. Bueno, ya perdieron una elección, ¿no? Postergando esta decisión. Con lo cual, evidentemente, no funcionó. Pero además de eso, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, son lo mismo. Se pelean, hacen que se pelean, pero finalmente, en el momento de las elecciones, están todos en la misma boleta, se sacan la foto todos juntos en el acto, porque no tienen un proyecto de país, tienen un proyecto de poder. Y eso son dos cosas muy distintas. Entonces, no nos creamos la interna del gobierno, más allá de que pueda haber diferencias internas, porque gobiernan juntos y porque lo que les importa son los espacios de poder. Y cuando haya este acuerdo definitivamente firmado y votado, como dijo Juan Manuel recién, se tienen que hacer cargo del acuerdo que generaron y tienen que explicarle a la sociedad por qué lo acordaron de esa manera, y tienen que cumplirlo porque no es una decisión personal de los dirigentes, sino porque están representando a todos los argentinos y a nuestro país. Y en eso va nuestra confianza y credibilidad, que ya no nos sobra frente al mundo, para poder ponernos de pie, para poder generar trabajo, para poder hacer lo que hay que hacer, que es un proyecto de transformación de la Argentina que nosotros sí tenemos. Gracias, María Eugenia, Gracias. Muy amable. Muchas gracias, María Eugenia Vidal, por haber venido.